Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Señores, hoy tenemos un gran amigo, analista político internacional. Nosotros siempre hemos hecho intercambio de impresiones con él, nos hemos informado y él nos ha edificado en algunos temas. Y hoy tenemos un tema en particular muy importante, pero quiero introducirlo al doctor Espaillá. ¿Cómo está, doctor? Gracias por esa honra con que tú me presentas, pero lo básico que yo tengo es que soy hermano tuyo. No, Eso claro. es lo número uno. Y número dos, ya que vamos a hablar de este tema, decir lo que dice el Corán en su surra Saría. Tú sabes que el Corán se divide en surras y las surras en aleyas. Entonces en la 16:11 él dice, el hombre es tardo para hacer el bien, pero muy proclive para hacer el mal. Wow. El hombre está errado. Así es, eso dijo el profeta. Le mandamos un saludo al pastor Isaías, hermano de nosotros, a Piti Mencina siempre y a su madre. Salúdame a mami, porque mami quiere que tú la saludes. O sea que mami se ha vuelto fanática tuya. No, claro, y quiero decirle que tiene un hijo brillante. Y yo quiero empezar, doctor, con este tema relacionado al Medio Oriente e Israel. Que usted me dijo, Ariel, yo quiero tocar ese tema. Y yo dije, bueno, yo quiero ver qué trae el doctor, que usted siempre trae elementos que nunca están en la palestra pública y son muy importantes. Son siempre los elementos no tocados y por eso esto se vuelve interesante. Yo te voy a agradecer primero. Sabe que el tema Medio Oriente fue lo que me llevó a mí a estudiar ciencias políticas. Oh, el tema Mami era una persona muy acuciosa con el tema Medio Oriente. Entonces, te lo agradezco porque sé que no es el tema, es un tema sumamente complicado, pero no es el tema que más visualizaciones tiene. Sí. Y yo te agradezco que tú me hayas permitido venir a tu plataforma con Josefa y en tus estudios para hablar de este tema tan complejo, que es el tema de Medio Oriente y Oriente Próximo. Sí. Con relación a Israel, ¿qué está pasando? Israel. O sea, estos países, Israel, Irán, que siempre, incluso hay unas fricciones muy fuertes. Algunos analistas dicen que de ahí se puede destapar una gran guerra si no se llega a una especie de conciliación. El panorama geopolítico, el tablero geopolítico que establece a Israel como Estado. Israel es la consecuencia de una serie de eventos que se dieron dentro del tablero geopolítico que la ubicaron donde ella está hoy. Pero ¿qué sucede con Israel desde 1948 hasta nuestros días? Es que Israel está rodeada por enemigos. Y tiene enemigos dentro de su mismo territorio. Saludo a los palestinos de República Dominicana. Entonces, eso hace complicado. Israel está rodeada, por ejemplo, Egipto. Egipto reconoce el Estado de Israel en 1977. Pero tú tienes Jordania, que era la antigua Transjordania. Sí. La reconoce en 1994 con el Acuerdo de Atar. Pero tienes el Líbano. Líbano, que es un estado fallido, que tiene a Hezbollah adentro, que es una guerrilla sunita de la década de los 80, en el área sur, atacando a Israel. Tú tienes a Irán, tú tienes a Irak, tú tienes a Siria, todos estos países rodeando a Israel, que son sus enemigos. Incluso lo que decía Irán en un principio, después que cae la monarquía Pahlaví, Israel no tiene derecho a existir. Israel tiene que terminar en el mar. Entonces tenemos todo esta figura, este panorama rodeando a Israel. Un país joven de 1948, rodeado de países jóvenes también.
como Egipto, como, por ejemplo, Arabia Saudita. Arabia Saudita, la familia Al Saud la toma en 1932, se establece como familia real, por una ayuda de los ingleses. Okay. Entonces tenemos eso. Ese es el panorama a grandes rasgos sobre Israel. Tú sabes que eso tiene complicaciones porque se tocan temas como el sionismo, como el panarabismo. Es un tema abundante. Ahora, en lo que respecta a la actualidad, doctor, este tema que ahora se está viendo de manera bélica, porque hay intenciones que todo el mundo sabe, Irán ha tenido unas intenciones fuertes. Irán siempre, cada vez que habla, es una amenaza, casi parecida a la Kim Jong-un, amenaza siempre nuclear. ¿Cómo usted ve esto ahora? Mira, la situación de Irán es una situación un poquito calamitosa. Hay que entender que Irán, la antigua Persia, Irán es Irán a partir del 79. La antigua Persia fue en su momento, bajo los gobiernos de Reza Shah y Reza Pahlavi, aliado de Israel. Sí. Cuando viene la revolución islámica y el ayatolá toma un clérigo chiita, toma el poder a través de la revolución, la política con relación a Israel cambia. Sí. Entonces, hay que ver a Irán como lo que es. Irán no es un país árabe. Solamente un 40% de su... 35% de su población es árabe. Están divididos entre turquismanos, kurdos y persas y otras etnias. Entonces, eso hace que en el caso de Irán vaya un poquito en desventaja si se hubiera un conflicto armado con Israel. Otra cosa interesante es que se están separados por 1.700 kilómetros. Sí. Tú sabes que para tú poder atacar a Israel desde Irán, tú tienes que pasar el espacio aéreo de Jordania y de Irak. Entonces, en ese sentido, las amenazas, vemos un Estado iraní que ataca mucho a Israel, que lo ofende bastante, que Israel ahora mismo tiene guerra en 4 frentes. Tiene con los hutíes de Yemen, tiene con Hezbollah, tiene con Siria y tiene con Hamas. Que dicho sea de paso, mira qué interesante, Hamas es una guerrilla, es un grupo sunita, no es chiita. Sin embargo, en ese sentido, ellos hacen causa común. Sí. Nosotros vimos la muerte de Ibrahim Raisi, que era el presidente de Irán, este año en ese accidente. ¿Ha cambiado algo en Irán con relación a eso o siguen más fuerte para tratar de siempre tener una contienda con Israel? Porque ellos tienen una contienda con Israel. El compromiso de Irán es desaparecer Israel. Porque Israel es el representante de los intereses de Occidente dentro de esa geografía de Oriente Próximo y Medio Oriente. Tanto es así que es formado, dicho sea de paso, por la resolución de la ONU. Quienes llevan a la conformidad el Estado de Israel es Inglaterra, sí. Y en su momento, ya entrado en negocios, Estados Unidos. Entonces, Israel está ahí para representar esos intereses, cosa que adversa a Irán. Recuérdate que son chiitas con una visión islámica muy conservadora y muy ultra, que ven a Israel como la representación de los infieles. Y otra cosa, una amenaza dentro de la región para su hegemonía islámica, que la lleva en adversidad con Arabia Saudita. Arabia Saudita no ha reconocido el Estado de Israel, pero en los acuerdos de Abraham que acaba de concluir hace poco, yo sé que a ti te gusta ese tema, se suponía que un poquito más adelante lo iban a hacer. Entonces, esa es la razón por la que tú ves ese odio encarnizado, esos intereses que representa Israel
dentro de la zona amenazan mucho a Irán. Irán, eso es a pesar de que es un país islámico. Recuérdate que los hebreos son judaicos. Tienen religiosamente, no solamente religiosamente, sino que los persas son una etnia en sí mismos. La gente piensa que musulmán y árabe es lo mismo. No. Los iraníes son persas y son musulmanes. Entonces, eso es bueno aclararlo. Claro que sí. La gente piensa, yo tenía una discusión con un amigo tuyo hace un tiempecito que decía, y Pakistán, un país árabe, decía, Pakistán no es un país árabe. Los países árabes son 22. Y los hay en África, como Egipto, como Sudán, y los hay también en Medio Oriente. En el caso de Medio Oriente, tú tienes Siria, tú tienes el Líbano, Libia también. Entonces, hay que entender. Yemen, sí, Yemen, Osman, Kuwait, Túnez, Irak. Marruecos, Irán, Irak, Irán no es árabe, Irak sí. Egipto, Bahrein, todos esos sitios, son 22. Entonces, hay que saber distinguir eso. Pero la razón básica es el predominio islamista que representa Irán en la zona y la amenaza a esa hegemonía. Y la lucha nuevamente entre chiitas y sunitas. Porque tú tienes, por ejemplo, la Casa de Al Saud en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos, que son sunitas, pero tú tienes a Irán, un país chiita, Bahrein, chiita también, Irak, después de Saddam, antes era sunita, pero el predominio después, porque Saddam era sunita, el predominio del chiismo ahora mismo es de 65, 30 y algo dentro de Irak. Entonces, eso es lo que está rodeando a Israel ahora mismo y eso es lo que tú ves, es esa problemática que existe con el Estado de Israel y por qué quieren su eliminación. Sí. Israel encabezado por Benjamín Netanyahu es un líder que puede dar la talla ante este problema. Benjamín Netanyahu es un hombre de guerra, es un hombre que es un lord de la guerra, es un hombre que es de línea dura. Por eso tú ves ese tipo de respuestas exacerbadas. Palestina en la guerra con Hamas, que es una de las guerras que tiene abierta Israel, de la que hablábamos ahorita, ha sido devastada con alrededor de 30,000 muertos por los eventos sucedidos recientemente, el ataque de Hamas a Israel. Entonces vemos un Benjamín Netanyahu que su proyecto político está muy relacionado con lo que son las acciones guerreristas, porque es un hombre que dentro del esquema bélico ofrece resultados. Y por eso las personas a veces piensan, Ariel, que Benjamín Netanyahu puede ser un hombre que prolongue estados de guerra para su beneficio político. Entonces, otra cosa importante, que Israel no es una teocracia, es la única democracia efectiva de la zona. Sí. Tú sabes que, dicho sea de paso, con la fundación del Estado de Israel, surgió mucho el sentido socialdemócrata en el área y representaciones de las diferentes facciones que existen en las ideologías están expresadas en el Parlamento, porque es una verdadera democracia. No es lo mismo con la teocracia iraní. Tú sabes que los iraníes se llevan mucho por la Sharia, que es la ley islámica, que riñe directamente con aquellas posiciones parlamentarias. Es decir, nunca la Sharia, nunca las leyes parlamentarias van a estar por encima de las leyes islámicas. Hay un tema, mira, yo recuerdo el famoso acuerdo del Oslo, que incluso participó Bill Clinton, pero de un lado estaba Yasser Arafat, el fallecido Yasser Arafat, y el fallecido Isaac Rabin, que era el primer ministro de Israel en ese tiempo. Estaba un ejemplo
personalidades como Simón Pérez, entre otros. Y se logró un semiacuerdo. En este tiempo, con esta convulsión, pero vamos a obviar el tema de Palestina y vamos a ponerlo con Irán, porque me interesa mucho. Irán te interesa. Irán me interesa. No se visualiza una especie de acuerdo así. No, con Irán. Con Irán no. Hablar con sunitas es imposible. Es imposible hablar con sunitas. Sí. Perdón. Hablar con chiitas, hablar con chiitas es imposible. Hablar con chiitas es imposible. Dicho sea de paso, hay más posibilidades de acuerdo dentro de la misma Palestina, la Palestina de Hamas, que con el chiismo. El chiismo es el ala más radical, es la menos democrática. Los sunitas son más democráticos. Los sunitas son los que proponen a Abu Bakr como el sucesor del profeta, sí, por mayoría. Entonces, el sunismo es un poquito más flexible, el chiismo no. No veo... Ultra radical. Ultra radical. Bueno, tú has visto, ahorita tú me hablabas de uno de los exponentes del chiismo, Jamenei, que fue un colaborador muy cercano al ayatolá Ruhollah Khomeini. Es decir, es la visión ultra del islamismo, porque ni siquiera es del Islam, es del islamismo. Hay una diferencia entre islamismo e Islam, que es algo que llama la atención. Yo veo gente dándole fuerte al Islam. El Islam es una cosa y el islamismo es otra. No sé si tú te recuerdas que lo estábamos discutiendo las otras noches. Estableciendo la diferencia. Exacto, es decir, el islamismo es lo que quiere la expansión del Islam a través de guerras y conflictos armados. Sí, que esa es la naturaleza de ellos. No. Recuérdate que el Islam en su principio, en la ciudad de la Meca, era una religión que se transmitía entre clanes. Esa visión islamista es una visión desfigurada del Islam. Pero es la que han propagado. Es la que más ruido hace, Ariel. Sí. El Islam, no sé si tú te recuerdas en la primera entrevista que hicimos, el Islam es amor, realmente. El concepto islámico. Exacto. Entonces, lo que vemos cuando vemos grupos yihadistas o cuando vemos las actitudes como la de Irán o la de Irak, nosotros lo que estamos viendo es islamismo. Cuando tú me hablas de Hezbollah, lo que estamos hablando es de islamismo. Cuando tú me hablas de Hamas, lo que estamos hablando es de islamismo. El Estado Islámico. Todo eso, Al-Qaeda. Todo eso es islamismo, es la desfiguración del Islam como tal. Que es una cuestión importante, porque los conflictos entre chiitas, bueno, estamos saliendo un poquito del tema, Ariel, pero yo sé que a ti, estamos en el tema. A ti te gusta un poquito. Porque relacionado a Israel con Irán. La diferencia, lo que estaba sucediendo, la división que existe entre chiitas y suníes, los seguidores, porque chií es la traducción es el que sigue. Sí. Lo que vemos es que los seguidores de Ali tienen un conflicto con los seguidores de Abu Bakr. Entonces, eso se expresa antes de la muerte del profeta. Y el profeta en su último sermón es el mensaje que deja. Sí. Dice, cesen en sus discrepancias. Porque las discrepancias dentro de la religión iban a parar en esto. Esa intolerancia. Sí. Entonces, que se da, señores, también se da dentro del cristianismo. Recuérdate, por ejemplo, recientemente la de los Troubles, que fueron los protestantes unionistas contra los republicanos católicos en Irlanda. Entonces, eso se da. Y eso es lo que vemos. Irán peleándole su hegemonía a la Casa de Saud en Arabia Saudita. Porque los persas orgullosos dicen, ¿cómo es que puede llevar el islamismo o cómo puede ser la representación del Islam en Medio Oriente una nación que hasta los otros días, hasta antes de 1932, vivía en cartas? Es una tirria. Mira, siguiendo en ese tema, y también lo vamos a transportar a República Dominicana,
relacionado con algo, pero antes de eso, en la administración de Trump mataron a Qasem Soleimani, un general iraní que es un héroe, era un héroe, y Israel en ese tiempo había hecho mucha causa común con los Estados Unidos cuando fallece ese líder. Esto puede traer repercusiones, ya sea de sentimiento, o sea, esto incrementa el odio de Irán a Israel. Y otra pregunta, si estalla un conflicto bélico a gran escala, que no se puede descartar porque todo lo que está peleando siempre puede salir algo. Dios libre al mundo y no queremos guerra, queremos paz, pero estalló. ¿En qué afectaría eso a República Dominicana y con quién República Dominicana debería identificarse en tal caso? República Dominicana se identifica con Israel, pese a que hay una comunidad iraní en República Dominicana que no es tan pequeña como la imaginamos. Puede ser amplia. Es un poco amplia. Según ha ido pasando el tiempo, se ha ensanchado la comunidad iraní en República Dominicana. Okay. Los lazos de República Dominicana ancestrales son con Israel. Sí. El dominicano ama a Israel. Y yo me recuerdo cuando yo estaba en Jerusalén, que la gente me preguntaba, ¿dónde tú eres? República Dominicana. República Dominicana. No sucedía lo mismo en México. A veces en México te preguntaban, ¿dónde tú eres? Yo sé dónde está República Dominicana. Pero el hebreo ama a República Dominicana. Tiene muy buen recuerdo de República Dominicana. Y la mejor prueba de que el hebreo ama a República Dominicana es que nosotros conseguimos el Pegasus. Tú sabes que el Pegasus, ellos, aunque es privado el programa, ellos solamente se lo venden a amigos porque es bajo la supervisión del Estado israelí. Antes dice el Pegasus, el programa. El programa, claro. Sí, eso sí. es tecnología, eso no se lo dan a todo el mundo. República Dominicana lo tiene. Mira, yo sé que te preocupa lo del conflicto que puede darse entre Israel y Irán. ¿Es de preocupar? Claro que sí, pero te tengo una noticia que quizás no es buena, pero es a tomar en cuenta. ¿Te recuerdas cuando ahorita hablábamos de los 1.700 kilómetros? Ese espacio para tú desembarcar, invadir tanto Irán, por eso hace la guerra proxy con los hutíes, con los de Hamas, con los de Hezbollah. ¿Por qué? Porque tú tendrías que hacer un desembarco anfibio, tanto Israel o Irán, para poder invadir el uno o el otro. Y eso es muy demandante. No todos los ejércitos, dicho sea de paso, una de las estrategias más complejas que existen en el arte de la guerra, no son tan fáciles de hacer. Entonces está eso. Es decir, es difícil y costosa, sumamente costosa. Sí, vamos a seguir viendo las guerras con Hezbollah en Líbano, que dicho sea de paso, Israel devastó parte del área sur del Líbano a través de los bombardeos. Vamos a seguir viendo... ¿Se puede incrementar el petróleo con todo esto? Porque hay países productores de petróleo que están en esa línea. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Y con relación a República Dominicana excelente también. Pregunta la que tú estás haciendo. Una de las cosas que hacen, y te voy a terminar ahí, una de las cosas que hacen difícil a Irán de invadir es esa cadena montañosa del Agro, que está en la zona norte, y la otra. Y lo demás son cuerpos de agua, que hacen difícil la invasión de Irán. Pero ¿qué sucede si se da el panorama que tú planteas, Ariel? Que Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz. Sí. Entonces, tú cerrar el estrecho de Hormuz es tú estrangular la exportación del 20% del crudo que existe en el mundo. Eso es mucho crudo. Eso es mucha crisis. Pero tus amigos de la Quinta Flota andan cerca. Es decir, eso podría ser un poquito difícil, pero podría darse. Como tú dices, Ariel, este tipo de cosas pueden suceder. Sí, pueden suceder. Claro que pueden suceder. Entonces, ¿cuál tendría que ser el manejo de República Dominicana ante este tema? El manejo de República Dominicana, yo creo que... Estamos con un Irán amenazante, pero ese Irán ya
cuenta con Rusia. Con una Irán parte siempre, volvemos a caer en lo que decíamos los otros días, Irán se sostiene en base a Rusia. Sí. Dicho sea de paso, la revolución islámica triunfa con los Kalashnikov rusos. Yo entiendo que República Dominicana debe ser fiel a Israel. En ese sentido yo soy muy hebreo. Yo amo Israel y entiendo que Israel ha colaborado mucho con República Dominicana. Y Israel ama a República Dominicana y nosotros tenemos que ser fiel a ese amor que tiene República Dominicana hacia Israel y Israel hacia nosotros. Aunque entiendo que la reacción de Israel contra Palestina y la Franja de Gaza ha sido exagerada y mucha población civil ha pagado un precio muy alto. Sí. O sea que esto sería también, desde tu punto de vista, un llamado al presidente para... El presidente, nuestro presidente, es un presidente libanés. Tú sabes que durante el gobierno otomano, Líbano pertenecía a la gran Siria-Palestina. Uh-huh. Es decir, el presidente, hay que entenderlo, se siente muy identificado de manera personal, su padre libanés, su madre, con lo que es Palestina. ¿Sí? Y hay algo que hay que entenderlo, no se le puede criticar. Pero la realidad, geoestratégicamente, el lado de República Dominicana, y tú eso lo sabes mucho mejor que yo, porque tú has estudiado el tema, lo que le corresponde a República Dominicana es estar con Israel. ¿Cuál es nuestro socio número uno en el mundo? Los Estados Unidos. Sí. El lobby hebreo es el lobby más fuerte que existe en Washington. Muy fuerte. No existe un lobby más fuerte, ni siquiera la de la Asociación de Rifle, más grande que el hebreo. Sí. Entonces, eso es echarse en contra de Estados Unidos. Nadie quiere en contra de Estados Unidos. No, y los mayores capitales son de origen judío. Ya, nos vamos a meter en un tema más delicado, Ariel. No, pero nos vamos a meter en un tema más delicado. Las inversiones hebreas en República Dominicana, no me gusta utilizar el término judío porque es un término despectivo y políticamente incorrecto. Sí, sí. Exacto, es como le llamaban los nazis a los hebreos. Sí. Pero sí, las inversiones israelitas en República Dominicana, estoy hablando, tú conoces eso mejor que yo. Las inversiones en República Dominicana son fastuosas. Sí, Israel tiene mucho dinero invertido en República Dominicana, en infraestructura, en banca y en farmacéuticas. Y yo creo, estoy seguro que una de las embajadas con mejores relaciones con República Dominicana es la de Israel. Y entonces Irán, un pueblo sumamente complejo, lo que decíamos ahorita, es decir, donde tú tienes persas, tú tienes kurdos, la nación, el pueblo más grande sin nación en el mundo entero, 30 millones de personas. Tú tienes turcomanos, cualquiera te puede hablar de Israel. Esos turcomanos provienen desde los tiempos de los otomanos. Sí, recuérdate que... porque mira qué punto interesante que el que tú estás poniendo. Sí. El Imperio Otomano y el Imperio Persa fueron grandes rivales. Turquía y Irán todavía llevan rivalidades. Sí. Todavía llevan rivalidades. Y hay que entender que los turcos son grandes enemigos de los kurdos. Dicho sea de paso, la pobre población kurda, que incluso su idioma, el Soriani, se ha prohibido que se enseñe en escuelas, que es una derivación del kurdomansi. Es una población muy sufrida y que por ese tipo de peleas territoriales con Turquía, hoy no tienen las tierras. Porque mira, ahora que tú tocas los otomanos, tú recuerdas que estaba el príncipe Murat, que ese fue que restableció el Imperio Otomano, aunque cayó después porque los hermanos no supieron llevarlo. El que estaba el anterior era blandito, el príncipe Osman, que no pudo hacer nada, pero quien enfrenta a esos persas es el príncipe Murat, el sultán Murat Khan. Hijo de la sultana Hussein. El Imperio Otomano, el hombre enfermo de Europa, como se le decía. Todo esto que vemos
y qué bueno que tú caes en eso, Ariel. Porque el tema tenemos que estar... Todo lo que estamos viendo ahora, para caer nuevamente, es eso. Es decir, es cuando cae el Imperio Otomano, la felicidad de los persas, Recuérdate que Reza Shah luchó contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Cuando se reparten, tú sabes que las conversaciones que se habían hecho para repartirse la Gran Siria entre Francia e Inglaterra, porque Rusia había salido, se da por eso. Y tú tienes cosas como las cartas que se escribía Balfour con el Mufti de la Meca, y cómo también, se me olvidó el otro, habían prometido también a los hebreos una parte del territorio. Al final, cuando se firma el Sykes-Picot, bueno, Francia e Inglaterra se reparten. Francia se queda con Líbano. Se queda con el Líbano y se queda... Entonces, Inglaterra se queda con Irak, porque le interesaba el petróleo iraní. Irán, ellos imponen la dinastía de Pahlavi en Irán y hacen la repartición del territorio. Sí. Mira, la repartición del territorio ahora mismo, que tú sabes que el tema es muy complejo, no te la tengo bien. ¿Cómo fue que Francia e Inglaterra se repartieron la Siria otomana? En los comentarios pueden investigar y pueden poner. Pero yo te prometo que para el próximo te voy a decir, porque el tema es complejo. Es complejo, profundo. Una actualidad te lleva a un dato histórico. Todo es historia. En este tema todo es historia. Sí. Panarabismo, sionismo, el inicio del sionismo. Chiitas, sunitas. Antisemitismo, sí, que es otra cosa, que dicho sea paso, está mal utilizado. Judaísmo. Tú sabes que se le dicen a los judíos la adversión al hebreo antisemita. Bueno, lo que pasa es que el árabe es una lengua semita también. Entonces el término es mal utilizado. Pero básicamente eso, tenemos que estar con Israel. Volviendo a caer Israel, tenemos que estar con Israel. Ahora, esta pregunta le voy a hacer ahora que me nace con todo esto. Tú sabes que en el mundo árabe hay algo que pueden estar enemigos esos países, pero hay algo que lo une, que es la famosa Guerra Santa. La yihad. La yihad. Y siempre se ha hecho alusión en tiempo moderno que debería existir una yihad. Este problema, aunque se dividen los sunitas de los chiitas, el caso de Irán, que no es un país árabe, sino persa. Pero esta es una posible contienda podría desatar una guerra santa. Porque miren el 67, cómo Israel enfrentó todos esos países solo. El islamismo, sí. Israel ha vencido a todos sus enemigos. Sí. Siempre ha vencido a sus enemigos. Ha existido en su momento ayuda entre ellos, es decir, se han galvanizado sus intereses. Bueno, después de la guerra del Yom Kippur, tú viste lo que pasó con López. Ahí habían países sunitas, chiitas, árabes, estaba todo el mundo ligado. Y tú viste lo que le hicieron al mundo con las restricciones de la producción de crudo. Sí, ahora, ¿qué te voy a decir de la yihad? Que es un tema que tú dominas muy bien. Hay que ver, porque la yihad, la guerra santa, no puede ser invocada por cualquiera. No, eso no. Es decir, hay veces que dicen, y eso es un grupo yihadista. No, es un disparate lo que tú estás diciendo. Porque la yihad tiene que llamarla un mulá, o un imán, o un califa, que califa lo que quiere decir es sucesor, o una persona con autoridad islámica, porque ese término no es un término árabe, es un término musulmán. Entonces tú tienes que saber la yihad, el que se esfuerza, decía el profeta. Sí. No puede ser invocada por cualquiera. No, yo recuerdo que cuando Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclamó jefe del Estado Islámico, se autoproclamó también
califa. Y él estaba haciendo un llamado a todos los musulmanes. Y estableció un califato. Incluso un califato y un silver califato en el internet. Entonces, era peligroso. Entonces, pero lo importante es decir, tú te haces califa, pero para tú hacerte califa, tú necesitas rasgos generacionales que te permitan hacerte califa. Porque tú tienes que ser un sucesor. Sí. Que es lo que estábamos hablando hace un momentito. Sí. El tema es largo, yo sé que se nos acabó el tiempo. Sí, pero yo te prometo. No, es bueno. Hay veces que mami me dice, mira, te saliste de contexto. Hoy yo me he salido mucho de contexto. No, no te ha salido. Si tú supieras, porque un ejemplo es que este tipo de temas, si yo lo toco con otro próximo invitado también, con Pío Peguero, hay temas que se van ibanando y hay informaciones que uno tiene que ligarla con la actualidad, con la historia y ver cómo puede repercutir a veces en República Dominicana. Pero de verdad tu participación brillante me encantó en lo personal. Tú sabes que quedaron muchas cosas sueltas. No, vamos a hacer 10 programas. En algún momento tú y yo nos vamos a sentar, que es un tema que siempre se toca por arriba y a veces mal. Nos vamos a sentar a hablar de cómo se conforma el Estado de Israel. Y te debo con quién se quedó Francia y con quién se quedó Inglaterra cuando el Science Pico. Para que esto no quede claro. Claro, sí. Ahora, te debo esa tarea. El que tenga el dato también puede escribir. Claro que sí. Como aporte. Muchas gracias. Hermano tuyo, siempre va a servirte a ti y a Josefán. Sí. Gloria a Dios. Claro, hemos tenido al doctor Payá, analista político internacional. Señores, vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado, que también trae un tema muy interesante. Quédense en línea.